sería un problemón, porque bien lo explicó Daniel, ¿no? La verdad que es un presupuesto de un ajustazo terrible de 400.000 millones, ¿no? La gente la va a pasar mal, muchísimo peor el año que viene, ¿no? Así que creo que los números lo tienen para probar, ¿eh? Corro, la mirada desde la izquierda. El presupuesto, lo primero que hay que decir es que es un presupuesto que se redactó en Washington, lo redactó el FMI directamente, por lo cual no puede ser ningún presupuesto beneficioso para las grandes mayorías, todo lo contrario. Lo que se vio el otro día es que el Congreso vuelve a actuar como un apéndice del gobierno, del FMI. Todos los gobernadores acordaron también votar ese presupuesto. Entonces hay una encrucijada muy grande en el país, porque hay dos caminos. Un año más de una brutal recesión, de un brutal recorte, de un brutal ataque a todos los trabajadores, o frenar este presupuesto del gobierno. Para nosotros lo del Senado no está cerrado, ¿pero por qué? Lo del FMI, lo que mencionaba Luis, tiene mucha razón. El FMI salió a decir, bueno, no hubo tanta reacción. ¿Por qué no hubo tanta reacción? ¿Qué hicieron los sindicatos? ¿Qué hizo los sindicatos que se dicen fervientemente opositores? Camioneros, telefónicos, bancarios, docentes, el subte. ¿Por qué no se convocó a toda esa gente el día que se votaba? Y yo opino que si bien los senadores van a ser probablemente los más lacayos de todos para votar este presupuesto de ajuste, lo que hay que convocar es a una movilización afuera y esos sindicatos se tienen que poner a la cabeza. ¿Usted no considera que lo que están haciendo muchos senadores, tanto como los gobernadores, es ganar tiempo? Porque ellos saben claramente que en el caso hipotético de que la Argentina no firme el presupuesto, no iba a venir la ayuda del FMI y muchas provincias iban a quedar en una situación de virtual default. Entonces, ¿usted no considera que en realidad lo que están comprando es tiempo, que no es una cuestión de aprobar un presupuesto que a ojos de todos es casi un dibujo, sino que lo que están comprando es tiempo para lograr que llegar a 2019 más o menos con las cuentas ordenadas y que no se les prendan fuego a las provincias? No, me parece que no, porque habría distintas alternativas frente a eso. Pensemos lo siguiente, son los mismos senadores y los mismos gobernadores que mandaron a votar a sus senadores en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Son los mismos senadores y los mismos diputados que mandaron los gobernadores a robarle a los jubilados y a los pibes que cobran la asignación universal por hijo. Ahora, el peronismo, ¿qué sí es lo que especula? Dice, bueno, que el ajuste brutal lo haga el gobierno, nosotros no vamos a quedar como una oposición destituyente o, digamos, que haga demasiado barullo, y ellos aprovechan para sacar su tajada para el presupuesto de las provincias. Ahora, ¿quiere decir que con este presupuesto las provincias van a estar mejor? No, el default, que dicen que muchos juegan con el fantasma del default, lo está preparando el gobierno. O sea, este gobierno está preparando un default del cual no hay salida, porque hay una deuda que ya escala prácticamente, digamos, con la devaluación al 80% del PBI. Brasil venía de muchos más años de recesión y tenía una pérdida del Producto Bruto mucho más alta que la que tiene Argentina hoy. O sea, la situación de Brasil socialmente, económicamente, es mucho peor que incluso que la que estamos viviendo hoy. Obviamente, sí. Después hay un punto también que hay una militarización en muchas ciudades. Por ejemplo, Río de Janeiro ya venía militarizada primero del Mundial, después Temer la militarizó, etc. Entonces va generando todo un clima. Ahora, acá en Argentina me parece que hay que pensar el espejo de Brasil para ver a dónde no queremos ir. Al decir de Pichetto, serías un clásico representante de la izquierda pero porteña. Justamente Pichetto, por ejemplo, por lo de Bolsonaro, empiezan a haber algunos aromas a esos intentos de Bolsonaro. No es casualidad que Pichetto salió esta semana a decir que el problema son los inmigrantes en la Argentina. Porque Macri también lo dijo, ¿eh? Claro, no, Jorge Macri, Berni Macri también, Sergio Berni, que para muchos es un gran patriota, salió a decir también que había que expulsar inmediatamente a los extranjeros. ¿Qué busca Pichetto en esto de instalar la idea de la hipótesis del blanqueo de las Fuerzas Armadas? Déjame linkear, una corte casi con una interna peronista, ¿no? Claro, en primer lugar iba a contestarle a Luis eso, la Corte todavía está moviéndose mucho, viendo en quién se apoya y mandando mensajes políticos a todos los distintos actores de la política, lo cual es peligroso también. De nuevo, veamos Brasil, cómo actuó el Poder Judicial como árbitro en distintos conflictos. El más escandaloso es la proscripción de Lula, que no lo dejan ni siquiera escribir una carta o grabar un mensaje desde la cárcel, algo que a los genocidas acá en Argentina, digamos, hasta a ellos se les permite. Y acá me parece, saludo, digamos, que Chocolate estuviera en su casa, es una vergüenza, pero me parece que hay que tener muy en claro todo este intento de relegitimar a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad como un actor político en la Argentina, evidentemente va en sintonía con la crisis social.
El juez del Moro fue muy importante en esto y ahora le quieren proponer en Brasil ser ministro de Justicia o juez de la Corte. ¿Qué caso? Es una vergüenza. Lo que muestra es, en primer lugar, el Lavallato, que había tenido un antecedente unos años antes, fue manipulado completamente. Y Bolsonaro es el hijo no legítimo de eso, porque en realidad lo que querían era poner a Alckmin, que era el candidato del establishment, no salió, Lula lo mantuvieron en prisión y ahora muestra que el rol de Moro y todos esos jueces que tanto acá en Argentina se dice que viene la justicia independiente de Brasil, etcétera, es una truchada bárbara. El Poder Judicial es un poder real más que actúa para favorecer a los sectores más concentrados de la economía. Y en Brasil, muy ligados a la Embajada de Estados Unidos. Si uno ve el currículum de Moro, está hecho en Estados Unidos. Una pregunta. Ustedes critican la acción del juez Moro y lo que está pasando en el Partido Judicial en Brasil, pero no llaman a votar al PT en Brasil. Sí, en estas últimas elecciones nosotros llamamos a votar contra Bolsonaro, críticamente a favor de Haddad. ¿Por qué? La situación es la siguiente. Esta crisis social en Brasil empezó con un ajuste de Dilma. Dilma realizó un brutal ajuste a todos los trabajadores que incluso logró movilizaciones masivas. Cuando lo fueron a destituir, nosotros estuvimos en contra porque decíamos que era un golpe institucional. Fue una destitución completamente trucha. El PT no movilizó a nadie. Cuando lo meten en prisión a Lula, el PT tampoco moviliza. Dice, hay que esperar a las elecciones y no va a pasar nada. Lo proscriben a Lula, no lo dejan hablar, no se da la transferencia de votos y surge un fenómeno aberrante como Bolsonaro. Moraleja, no se puede esperar al otro año diciendo la solución va a ser las elecciones del próximo año. Las peleas que no se dan ahora, como no las dio el PT en Brasil, las va a cobrar la derecha en la región. Si termina como ministro de Justicia o en la Corte, el circuito cerraría horriblemente. Sería como si Bonadío mañana fuese. Sí, pero es un poder judicial con más peso, igual que el poder de las Fuerzas Armadas. Hoy Bolsonaro está tutelado en parte por el Poder Judicial y en parte por las Fuerzas Armadas. Son tutela y cogobierno, por eso se abre una situación muy complicada. Hay una iglesia evangélica brasilera que tiene un gran poder en Brasil. Las bancadas de los evangelistas son transversales. De hecho, el PT gobernó muchos años con la bancada de los evangelistas, con gran parte. O sea, son transversales a todos los partidos en Brasil, lo cual hace una situación también más... Hay que reconocer algo. El fin del Mercosur es también el fin de muchísimas industrias en la Argentina. Así que si el Mercosur se deja de tomar, se flexibiliza, como dijo hoy el canciller argentino. Si se flexibiliza, como dijo hoy el canciller argentino, puede ser el final, tal cual la conocemos, de muchísimas industrias argentinas, sobre todo las terminales automotrices. Sí, igual eso, yo digo, todavía hay mucha incertidumbre sobre qué va a hacer el gobierno de Bolsonaro, especialmente en lo económico. Porque Brasil tiene un gran sector que depende también de la industria automotriz integrada en Latinoamérica. Entonces hay que ver qué pasa. Ahora, lo que está claro, yo insisto, hay una lección que es la que ya podemos sacar. ¿Qué va a pasar con la economía de Brasil y la relación con Argentina? Tenemos que esperar, vamos a ver. Hay una moraleja de la historia que me parece que tenemos que sacar ya, que es que el PT fue avanzando a la derecha y decía todo el tiempo hay que esperar a las elecciones y nunca planteó el PT un programa claro de gobierno de qué haría. Por ejemplo, el PT nunca dijo que tiraría abajo las reformas que había hecho Temer, electo por un golpe constitucional. Fue tibio ahí, fue tibio. Fue completamente tibio, por eso gana Bolsonaro también. Mucha gente que iba a votar a Lula, cuando Lula lo bajan, vota a Bolsonaro. ¿Por qué? Porque opinaba que necesitaba una dirección fuerte el país. Por eso cuando hablábamos del rejunte del peronismo, yo digo, ¿cuáles son las discusiones de las ideas sobre las cuales se está discutiendo el rearmado del peronismo? Ahí tenemos que ser antipáticos. Si vas a votar a Lula y terminás votando a Bolsonaro, tenemos que hacer la escuela primaria de vuelta. Bueno, Luis, pero es así, eso es una realidad. No nos podemos enojar con la realidad, lo que tenemos que ver es entenderlo. ¿En qué ciudad vivís vos? Una ciudad que votó a Pino Solana y después votó a Macri. No, o sea, está bien, pero... No, está bien, pero pará, ¿de qué estamos hablando? El caso Carrió... Vuelvo a reiterar la frase de ayer. Están votando a alguien que dijo, a usted no la viola. No soy violador, pero si lo fuera, no la violo porque es fea. Esa persona gobierna Brasil. Completamente, pero eso es una aberración, pero hay que explicar de dónde sale. Porque si no nos enojamos con la gente que lo votó. Y evidentemente mucha gente no lo votó por eso, no lo votó por el ajuste que va a hacer y va a tener un conflicto muy importante desde que arranque, porque si va a hacer una reforma jubilatoria va a tener conflicto. Pero acá en Argentina, por ejemplo, que hay problemas similares, ¿qué parte del peronismo? Acá nos ponemos de acuerdo, ¿no?, con que hay una discusión que este presupuesto no va y el plan con el FMI no va.
Pero ningún sector del peronismo está diciendo que hay que no pagarle al FMI, que nos estafaron y nos van a estafar. Y hay que negar esa deuda externa sin la cual Argentina nunca va a salir adelante. Porque el PBI que tiene que afrontar para pagar la deuda externa es un yunque con el cual te tiran a nadar. Entonces, que nadie del peronismo nos diga que no hay que pagar la deuda externa y se hable de reunificaciones, pero sin un contenido, es lo mismo que hizo el PT en Brasil. Es no decir que hay que enfrentar el ajuste con todas las letras, guardar los sindicatos, no movilizarse y esperar a las elecciones. Y eso salió mal. Por eso en el Senado hay que movilizar. Bien. El trotskismo, que según algunos dirigentes del peronismo debe tener una escuela de niños lanzapiedra. ¿Qué opina de esto? Me parece que lo que hay que pensar es qué visión hay de la policía en gran parte de la sociedad y en los barrios que vemos, porque echarle la culpa al chico es fácil. El chico nació, es chorro, hay que meterlo en cana, listo. Y así, ese es el discurso bien berreta de todo. Hay que echar a los inmigrantes, hay que bajar la edad para poder meter en cárcel a la gente. ¿Quién todo el mundo? A ver, ¿vos No qué sé que todo el argumentos mundo. tenés? Por ejemplo, Hay gente que llama a la policía, serán los troscos, los zurdos, No, los que pero- hacen Pero vos te las pensás que- marchas Pará. y rompen A los ver. banquillos de los bancos del Congreso. yo tengo qué una sé yo. experiencia. No sé, Lo que me quieren parece muy demostrar. bueno. Es ¿Me un permitís ejemplo, una es un experiencia ejemplo que de está campo? muy bueno. Mira, es un ejemplo que está muy bueno. Porque hay gente, como usted, que después del otro día que se votó un ajuste brutal a los sectores que menos tienen, más desocupación, más inflación, dice... ¿Qué problema el Banco de Congreso? Claro, y mientras le robaron a los jubilados, Eso a lo los pibes que pagamos cobran la nosotros. UH, etc. Pero ahora yo pregunto una Yo digo cosa. dos cuestiones. Hay un sector Ustedes, que también... ustedes están en contra del FMI y todo lo que venga de Estados Unidos, pero yo lo veo y tiene unas Nike. Pero yo compro ¿Cómo es la zapatillas y compro un saco. No, y voy pero y está me tomo el subte. aportando, Y le digo peor, está le digo peor. aportando Le digo a una intereses brutalidad americanos, peor. comprando Uso esas internet, zapatillas. Uso internet. Pero Hay aparte- que dar el ejemplo. Uso internet y tengo Tenemos un que dar el teléfono celular. ejemplo. Mire, tengo un Tenemos teléfono que dar celular. el ejemplo. Es un Alpargata terrible. para los troscos. Claro, Entonces, viejo. no, pero ¿Puedo? Frank, ¿Puedo? por favor, que le Y conteste donar a el Luis. suelo, Ahora, ahora, Perdón, es una que visión el árbol no mínimo. tape el bosque. Lo más Porque- importante es porque ese. hay una cuestión, No Luis, es un nene porque con hay- un arma, es la pobreza que está alrededor de ese chico. Claro, no, Díganlo de deja una un vez, punto. en algún momento. A ver, Un Luis. punto importante para Sí. contestarle. Acá hay un sector que opina que la izquierda estamos contra que la gente pueda vivir bien. Pero no cabe ninguna Nosotros duda. es al revés. Son los que hacen... ¿Cómo los que todo hacemos? lo Pero que gobierna el hacen, FMI. hacen Si todo la lo izquierda es la despelote culpable del en país, las digamos, marchas. es un gran... Alguien Gobierna Macri, racional un va empresario, alguien con racional el va. peronismo de cómplice, con el FMI haciendo el coso. Y la culpa es de la izquierda porque hay un banco roto en la Plaza de Perdón. Congreso. Es la Un discusión más banco. friki que vi en mi Pará, vida. pará, banco. Fracadeli, En diciembre fueron 5 toneladas de piedra. Pero le robaron a los jubilados. Sí, ¿Por qué no claro. hablas de que le Decoro, robaron a los decoro, jubilados? decoro. A ver, Habla de que le decoro, robaron por a los favor, jubilados. decoro. Yo recuerdo la crisis del campo. La crisis del campo. Los terratenientes que estaban llenos de guita con los exportadores tiraron comida a la basura, tiraron leche La a la bosta ruta. de vaca que dejaron en la plaza. Y amenazaron con desabastecer a las ciudades. Cuando le quisieron tocar una parte ínfima de los impuestos al campo, esos sectores salieron brutalmente y casi y tuvieron, digamos, hubo una ruptura del Poder Ejecutivo. No nos olvidemos que terminó en una crisis monumental. Cuando a los sectores populares los atacan brutalmente, si hay alguien que tira una piedra, es un escándalo. El corro. Ahora, el campo puede vaciar Esperá, de comida esperá. las góndolas de Argentina y tirar leche. No, pero yo- los sectores populares no pueden defenderse Ascenso. cuando hay una No, represión quería hablar, policial. quería hablar